Muy buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Queremos agradecer también la retransmisión de esta entrevista a través del portal La Abeja, VHTV, tu canal por Cable Más, Cable, Conectados TV y 40 operadores de cable alineadas a la Coordinadora Republicana a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que analiza un poco la actual coyuntura de nuestro país y por qué hemos llegado a la situación en la que hemos llegado. Por eso me llamó la atención un libro que hace poco se ha publicado, que se llama Contrarrevolución en los Andes, cuyo autor, Víctor Andrés Ponce, nos da una muestra, una ilustración de cuál es su mirada histórica y también actual respecto al desarrollo histórico, político, social del Perú y qué es lo que ha pasado en nuestra nación y por qué hoy estamos como estamos. Para empezar, quiero citar brevemente el desarrollo profesional de nuestro panelista, Víctor Andrés Ponce, es director, como muchos sabemos, de la plataforma web El Montonero, es doctor en filosofía, máster en literatura y abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, periodista por más de 25 años y ha publicado varias novelas que obviamente están en el mercado, de Amor y de Guerra, La muerte de Emilio, La última cacería, con la editorial Norma de Colombia y también este último libro de ensayo que es materia de esta entrevista, Contra Revolución en los Andes. Asimismo, también ha sido columnista en el Diario El Comercio, Perú 21 y Correo. Muy buenas noches, Víctor Andrés, un gusto tenerte en esta plataforma. Buenas noches, Mariela. Muy agradecido por esta invitación. Aquí para tus preguntas. Víctor Andrés, cuando me comunicaron, ¿no?, el título de este libro que has escrito, Contra Revolución en las Andes, me llamó mucho, o me hizo reflexionar sobre el libro que, bueno, todos los estudiantes en San Marcos, y yo también soy abogada de San Marcos, nos hacían leer en los primeros años, que era el libro de Matos Mar, ¿no? Del campo a la ciudad y un poco nos hacía reflexionar cómo había sido la migración del campo, ¿no?, a las zonas urbanas y por qué se había dado. Obviamente por factores económicos, por factores también sociales, la gente tenía ese concepto de que en la ciudad progresarían, de que en la ciudad pues mejorarían mejores niveles de vida, ¿no? Pero este libro, esta mirada que tú le haces contra Revolución en los Andes, ¿cuál es el sentir que te motivó a escribir ese libro y qué es lo que de alguna manera se transcurría en la coyuntura que dijiste voy a escribir este libro? Bueno, este texto es producto de una larga reflexión. Es, digamos, la conversión de mi tesis doctoral en filosofía en, en ensayos que son presentados en este texto que se llama Contrarrevolución en los Andes y que lo ha publicado el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ahora, la tesis principal de este libro es que el proyecto republicano ha fracasado en el Perú, ¿no? Es decir, la independencia que fundaron San Martín, Bolívar y los próceres ha fracasado. Y ha fracasado porque en el Perú, digamos, por ejemplo, existen 12 constituciones, ¿no? Claro, uno puede decir, Francia tiene 15 constituciones, Venezuela, por si acaso, tiene 25 constituciones, Bolivia tiene 19 constituciones. Este, digamos, solo esta referencia nos indica de la gravedad y la crisis institucional que se desató luego de la independencia, ¿no es cierto? Pero una de las cosas más importantes que plantea este libro es que los fundadores con la idea del proyecto republicano produjeron el mayor proceso de expropiación de tierras de la historia del Perú y probablemente de América Latina. Antes de la independencia, las comunidades campesinas eran las propietarias y conducían la abrumadora mayoría de tierras del Perú. El virreinato, por lo tanto,
en ese sentido, fue un sistema institucional que promovió la prosperidad del mundo andino, que consolidó el mundo andino. La República, por el contrario, produjo una serie de reformas radicales institucionales que desencadenaron un proceso de expropiación masivo de tierras. Y otro tema, la filosofía de la independencia, a nuestro entender, y lo que es lo que planteamos en la tesis, es la misma filosofía de todas las revoluciones en la historia de la modernidad. Es decir, es la filosofía de la revolución bolchevique, es la filosofía del asalto al poder nazi, e incluso es la filosofía de los proyectos bolivarianos del día de hoy, y quienes proponen instalar una asamblea constituyente como la solución de todos los males del Perú. Y un tema final, ¿por qué es la misma filosofía? Porque esta teoría del racionalismo extremo, del llamado jacobinismo revolucionario en alusión a los jacobinos de la Revolución Francesa, Ujú. nos plantea que la razón, el hombre puede conocer toda la realidad social. Es decir, la razón tiene una potencia de conocer toda una totalidad social. Y por lo tanto, en base a ese conocimiento, en base a esa epistemología, la razón puede proponerse una reingeniería de toda la sociedad. Eso es lo que pasó en la independencia en el Perú. Todas las instituciones construidas entre siglo y virreinato fueron derribadas. Eso es lo que pasó también con la colectivización de la economía en el sistema soviético o en el Ujú. sistema nazi, o es lo que pasó en Venezuela. Es decir, esta idea de que la razón, el pensamiento políticamente correcto, la idea de una razón dibujada, planificada, proyectada en una pizarra, puede resolver la realidad social, es el fundamento de nuestra independencia. Ahora, los detalles se pueden ir explicando en cada una de las constituciones, en cada una de las decisiones que tomaron los próceres. Digamos, Claro, sí, sí, Mariela, tú dirás. ahí tenemos, se nos ha fallado un poquito la conectividad. Un segundito. Ok, ya, ahora sí, continuamos. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es tu reflexión actual respecto a lo que estamos viviendo ahora en el Perú? Tu lectura, si te pidieran un diagnóstico personal sobre la Mm. actual coyuntura que estamos viviendo, ¿qué somos ahora como sociedad? Bueno, yo diría que está la misma matriz filosófica que desencadenó la independencia y las instituciones que luego llevaría a construir el gran equívoco en el proceso republicano, ¿no? Miren, empezando por el presente, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un Perú formal el día de hoy, un Perú oficial, ¿no es cierto? Es un Perú que, digamos, está en las leyes escritas, sobre todo vinculadas a la economía, ¿no? Es un Perú que se mueve en los medios de comunicación, es un Perú al que solo pueden acceder las grandes corporaciones económicas que invierten y construyen crecimiento, reducen pobreza. Pero por otro lado, tú tienes un Perú mayoritario, informal, emergente, excluido. Y sucede que, por ejemplo, si tú miras los criterios económicos de ese Perú formal, ¿no? No tienen nada que ver con ese mundo emergente. Por ejemplo, la estabilidad laboral es un tema que en el mundo formal representa un valor. En el mundo Sí. emergente, nadie discute la estabilidad laboral porque los contratos son absolutamente flexibles. Dependen Ujú. de pactos y contratos entre el empleador y el trabajador. Y en ese sentido, el mundo emergente se parece mucho al mundo desarrollado. Se parece mucho a la legislación laboral de los Estados Unidos, de Hong Kong, de Australia y de todos los países que han alcanzado el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una manera de concebir la Constitución, el Estado de Derecho y la legalidad que nada tiene que ver con la realidad. Es lo que pasó en la independencia. Cuando San Martín y Bolívar llegan al Perú y luego de las batallas de Ayacucho y Junín, ellos, por ejemplo, se proponen eliminar las noblezas indígenas. Es decir,
las noblezas que sobrevivieron a la revolución de Tupac Amaru. Ellos eran los representantes del mundo indígena, eran sus dirigentes, ¿no? ujú, Entonces, bajo el principio de que hay que construir una democracia representativa, hay que organizar la soberanía del pueblo. Ojo, no me malinterpreten. Entre comillas, estoy diciendo, bajo el principio de igualdad ante la ley, se eliminaron las noblezas indígenas. Pero ¿cuál fue el resultado de ese proceso? ¿No, ¿No es cierto? El resultado de ese proceso es que las comunidades campesinas que controlaban la mayoría de las tierras del Perú al momento de la independencia fueron despojadas a lo largo de varias décadas de todas sus tierras y al final del siglo XIX se había construido el Perú latifundista que muchos escritores como Ciro Alegría han denunciado en sus novelas, ¿no es cierto? Entonces la ujú, independencia produjo exclusión, produjo pobreza, produjo marginación y el fracaso de la república, porque si, era imposible construir una república contra la mayoría de la sociedad excluida, ujú, expropiada de la propiedad y de los derechos políticos. Bueno, algo parecido sucede hoy, ya no en la política, ya no en las instituciones donde hay una integración. Algo parecido sucede en la economía y la sociedad. ¿No es cierto? Hay ujú, un Perú formal, tú tienes un Estado burocrático que ha creado legislación y procedimientos de aquí para allá en ujú, base a una concepción racional, a un pensamiento políticamente correcto en el medio ambiente, en la industria, en la agricultura. Y por otro lado, ¿no? Digamos, a ese estado burocrático solo pueden acceder los grandes. Y por otro ujú, lado, tienen los pequeños y micros que están fuera de esa legalidad. Entonces, ujú, el Perú sigue siendo, participando de esa misma matriz filosófica y ahora vienen los bolivarianos a decirnos, exacerbando esa misma aproximación filosófica, que una asamblea constituyente, es decir, 100 o 200 constituyentes iluminados van a resolver el problema del país. Y los grandes países que han alcanzado el desarrollo, como el Reino Unido o los Estados Unidos, han hecho todo lo contrario. Ellos han construido sus constituciones, ¿no? Su legislación, ¿no? Su legislación, este, sobre la realidad social, sobre la realidad institucional, sobre la evolución social de la sociedad, valga la redundancia, sobre el respeto a la historia y las tradiciones. Eso ha pasado en el Reino Unido y ha pasado en Estados Unidos. La revolución de Estados Unidos contra el Imperio Británico se hizo para preservar todas las instituciones que ellos habían construido desde la llegada del Mayflower, de este barco. Y en el ujú. caso de la Revolución Inglesa se sacó a un rey católico y se puso un rey protestante solo para preservar las instituciones que ellos habían construido desde la Carta Magna. En el Perú, la independencia significó arrasar con todas las instituciones que se habían construido a lo largo de 3 siglos, como sucedió en la Revolución Francesa y como sucedió en la Revolución Bolchevique y como pasó en la Revolución de Hugo Chávez en Venezuela. O sea que estamos, de alguna manera, hay una teoría que señala, o una posición más que todo, que señala que el hispanista, ¿no? Que señala que para nosotros la independencia, en vez de un avance, fue un retroceso, y porque nosotros éramos virreinato, teníamos un estatus diferente frente al resto de América y de alguna manera, pues, nuestra posición económica, política era diferente y obviamente para muchos en la sociedad peruana la independencia pues nos significó un atraso. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, de alguna manera, o sea, una de las conclusiones de esta aproximación filosófica que yo planteo es esa tesis. Y efectivamente, o sea, a ver, el virreinato en el Perú construyó dos reinos, la República de Indios y la República de Españoles. La República de Indios tenía a sus noblezas indígenas como el Principado de Venecia tenía a sus noblezas de Venecia, ¿no es Claro. cierto? O el Reino de Castilla tenía a sus noblezas de Castilla. Los Ujú, indígenas, que eran los sobrevivientes de las panacas incaicas en alianza con el monarca español,
eran los representantes de ese mundo indígena. Y así se creó, era un sistema de reinos, ¿no es cierto? Es cierto, la amplitud del mundo indígena eran los vasallos del rey. ¿Cómo eran los vasallos castellanos del rey? ¿No es cierto? Como era cualquier vasallo de cualquier reino, esa era la época, era el momento, era la Ujú, circunstancia. Lo que pasa es que los jacobinos revolucionarios, los los ahora marxistas pretenden leer el proceso histórico del virreinato con los ojos del presente, ¿no? Pretenden hacer una hermenéutica en base a valores, en base a criterios y tradiciones del presente. Entonces, este, era un reino que funcionaba. ¿Qué pasa cuando se produce la independencia? Bueno, te comento algo más. Tú sabes que el quechua, el gran idioma del mundo indígena, fue una creación de sacerdotes españoles. Cuando se produce la conquista en el Perú, el imperio de los incas tenía un siglo. La mayoría del mundo indígena hablaba una serie de idiomas, una serie de dialectos. Hablaban ujú, el quechua, hablaban el chanca, hablaban el tayán en el norte, el moche, ¿no es cierto? ujú. En Puno hablaban el aymara. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Se dan cuenta que para evangelizar necesitan enseñarle al mundo indígena un idioma y Bien. redactan la gramática del. Mm, Ojo, para entender qué era el Virreinato de España. La gramática del quechua se redacta 10 años después que se redactara la gramática del español. Y 10 años antes de redactarse la gramática del inglés y del alemán. Entonces, cuando nosotros vemos a Guido Bellido en el Congreso hablando en quechua y los demás se quedan estupefactos, bueno, deberíamos entender esto, esto es parte de la guerra cultural. Te pongo mm, otro ejemplo. Cuando tú visitas las comunidades campesinas del Perú y ves a las polleras, los colores, las formas de las mujeres, de los danzantes de tijeras, por ejemplo, o ves a los hombres con sus chalecos y sus camisas, todo eso es de Castilla, todo eso es español. Y uno mira, y no lo digo yo, lo dice José María Arguedas en un extraordinario ensayo. Lo más español del mundo hispano son los Andes del Perú. Claro, hay un mestizaje. Tú no puedes decir es España porque es una España morena, es una España cobriza, ¿no? ¿No? Pero, digamos, eso es parte de la guerra cultural. Entonces, cuando se produce la independencia, el mundo andino, el mundo indígena, estaba con el rey, no estaba con la independencia. ¿Cómo iba a estar con la independencia si eran blancos, criollos, azambados, ¿no? Bolívar, San Martín y todo su ejército, gran parte de un ejército mercenario financiado por el imperio inglés en ese entonces, ¿no? ujú. Entonces, en las batallas de Ayacucho y Junín, el mundo indígena estuvo contra la independencia. Y después de la independencia, hasta 1830 y un poco más, todo el sur seguía siendo leal al rey, ¿no? El general naval Huachaca, un indígena que era un general realista. Entonces, la independencia fue un proceso de criollos, de europeos, que al eliminar las noblezas indígenas, dejan al mundo indígena mayoritario que era analfabeto, como analfabetos eran los vasallos del Principado de Venecia o de Castilla, así era el mundo en ese entonces, y se O sea produce que este. prácticamente, de alguna manera, la independencia, el proceso de independencia fue una guerra entre Inglaterra y España, obviamente porque Inglaterra tenía sus intereses en que este mundo estuviera, América Latina estuviera totalmente al margen del reino español. Básicamente, sí. Exactamente, no se puede decir que haya sido una guerra entre Inglaterra y España, porque finalmente existían élites latinoamericanas, Ujú, las élites porteñas de Argentina, las élites venezolanas, llaneras de Venezuela, ¿no? Que ujú. sí querían la independencia. Digamos, había un pensamiento ilustrado, ¿no? Y Claro. que Pero yendo más allá un poco ya al- a la conclusión de ese proceso, estamos
ante una nación que de alguna manera se nombró la República con dos realidades paralelas, ¿no? Por un lado el mundo indígena y por el otro pues esta estructura con el Reino de España que de alguna manera algunos han señalado que Perú sigue siendo una sociedad adolescente, ¿no? Y ahora vemos que ese fraccionamiento entre, como tú lo señalas, la parte formal, burocrática del Estado, se contrapone a toda esta parte informal y a la realidad que muchos vivimos. Entonces estamos ahorita en un escenario de dos repúblicas paralelas que coexisten y que a veces se integran y que a veces pues chocan y colisionan y en esa divergencia, en ese conflicto, pues obviamente la izquierda y toda su narrativa, pues busca un poco generar pues a río revuelto ganancia de pescadores en esa justamente fracción que no termina de integrarse. ¿Es eso correcto? Sí, mira, pero digamos, para también agregarle una cuota de optimismo en las conclusiones, ¿no? O sea, el modelo, hay una filosofía que es el jacobinismo revolucionario que explica nuestro fracaso como república, ¿no? Si miramos las 12 constituciones, por ejemplo, muy rápidamente, ¿no? Uh -huh, Imagínate, el virrey en el Perú era un funcionario nombrado por el rey que tenía pesos y contrapesos. Tenía el Consejo de Indias, tenía la República de Indios, la República de Españoles, tenía un juicio de residencia, ¿no es uh -huh, cierto? Tenía oidores. Es decir, no era un monarca absoluto, como dice la leyenda negra, era un funcionario que estaba contrapesado por repúblicas, ¿no? En ese sentido, el peso y el contrapeso de los poderes, de las corporaciones, de las instituciones, era un asunto real, ¿no? uh -huh, Eso en primer lugar. Entonces, cuando se produce la independencia, se crea el presidente de la República imitando a los Estados Unidos. Era una figura que para la historia y la tradición del Perú era imposible de entender. Para uh -huh, entender la gravedad de la situación, en la Constitución de 1823, por ejemplo, eh, 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 sí, en la del 23, se crea un régimen asambleísta donde el Congreso tiene todos los poderes y el Poder Ejecutivo casi ninguno. Unos años después, en la Constitución vitalicia de Bolívar, en 1826, se crea todo lo contrario, un presidente vitalicio, Bolívar, que tiene todos los poderes, que es perpetuo, es vitalicio, y un Congreso más o menos equilibrado, pero todo está inclinado para el Poder Ejecutivo. Ahí tú te das cuenta cómo se estaba ensayando, cómo la uh -huh, razón era impotente para recoger la realidad institucional. Mira, en la Constitución de 1828, la presencia indígena era tan abrumadora, eran los principales contribuyentes del Perú, uh -huh, que la Constitución de 1828 acuerda que los indígenas pueden votar hasta 1840, con la esperanza de que la República y la independencia los instruye y los eduque, porque los analfabetos votaban hasta 1840. Pero la República, en vez de educarlos e instruir al mundo indígena, se dedicó a expropiar sus tierras. Y hacia fines del siglo XIX fueron excluidos del voto, de la propiedad y arrinconados sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso está cambiando, gracias a Dios, en el Perú. Ha cambiado por dos cosas, ¿no? Muy rápidamente. Uno, uh las -huh, masivas migraciones de mitad del siglo pasado, que han convertido a Lima y a las principales ciudades de la costa en las principales ciudades andinas. Lima hoy es la principal ciudad andina del Perú. Los Andes se deshabitó, esa es la palabra, no sé si exista, se vaciaron de población y vinieron a la costa y tomaron la costa y tomaron Lima, ¿no es cierto? Entonces, en las ciudades se ha construido un proceso de emergencia popular, de cosmopolitismo impresionante. Y junto a eso se produjeron las reformas económicas de los 90 uh -huh, que liberaron precios, mercados, y eso ha llevado a que el día de hoy el Perú esté cerca de ser una nación, ¿ya? Lo que necesitamos es abandonar este jacobinismo revolucionario,
y persistir en la construcción de instituciones para evitar los errores del pasado, ¿no? Sobre todo trabajar en la unidad de una nación pues que quiere mirar hacia el futuro. Te comento esto porque a mí, en mi formación, digamos, escolar, y a muchos nos han formado de que los españoles son malos, de que los españoles nos conquistaron, nos quitaron nuestro oro, nuestro dinero, nuestros recursos, nos dejaron prácticamente, expropiaron todas nuestras riquezas y se cultivó pues un resentimiento, ¿no? Hacia los españoles, hacia la conquista. Y es más, nuestro himno también un poco muestra eso, ¿no? Ese rechazo al tema de España y a la formación de una nación pues que quería ser liberada y sembrar y construir su propio desarrollo. La identidad con la que ahora tenemos que trabajar, la identidad nacional con la que ahora tenemos que trabajar, de cara al futuro para evitar esa división, esa confrontación sobre la que los de izquierda pues quieren crecer. ¿Cómo podemos constituirla? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en esa unidad nacional, en esa identidad peruana que realmente queremos forjar como patriotas? Mira, toda experiencia, por más que haya fracasado, produce regularidades. En ese sentido, el Perú, de alguna manera, tiene una constitución histórica, ¿no? Uh -huh, Ya, digamos, a nivel institucional, el bicameralismo está presente en la mayoría de la historia del Perú, la separación de poderes, la autonomía del poder judicial. Ahora se debería incorporar lo del Tribunal Constitucional, se debería incorporar la idea de una defensoría del pueblo, en fin. uh -huh, Y el vínculo con los tratados internacionales de derechos humanos es una cosa a la que no se puede renunciar. Pero junto a esto, que puede llamarse una regularidad institucional histórica, hay que incorporar el mundo emergente, el mundo popular, que representa los 2/3 del Perú. Y en ese mundo popular hay familias tradicionales, hay propiedad privada, hay contratos, hay mercados, hay libertad económica absoluta y hay tradiciones, entre ellas la tradición religiosa católica o judeocristiana en sus más amplias versiones. Entonces, esa es la realidad del Perú. Es sobre esa base que tenemos que construir la nueva peruanidad, muy alejada de estas interpretaciones globalistas, igualitaristas, que quieren negar la identidad de nuestro ser nacional, ¿no? Muchas gracias, Víctor Andrés, por tus reflexiones. Tu libro, Contrarrevolución en los Andes, ¿cómo lo podemos adquirir o cómo podemos comunicarnos contigo para poder Bueno, justamente seguir bueno, debatiendo y viendo esta comunicación, este desarrollo? el libro está en El Virrey, en Communitas, en la librería San Cristóbal, y también se puede adquirir en la editorial de la San Ignacio Loyola, el fondo editorial, la propia universidad, o pedirlo por delivery, ¿no? O pedirlo por delivery. Ok. Te agradezco, Víctor Andrés, por tus alcances y esperamos contar contigo en otras plataformas donde podamos seguir debatiendo sobre esta importante coyuntura. Muchas gracias por tus aportes. Gracias a ti, muy agradecido, ¿ya? Hasta Muy luego. agradecida. Ok, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad en Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana.